tardes a todos los que se acercaron a este segundo webinar que estamos realizando. En esta ocasión vamos a hablar sobre teletrabajo seguro, las claves de esta modalidad de trabajo y las claves también en la a la adicción de la tecnología. Juntos con Ediciones Gránica, Sociedad Anónima, GNT, Mentoría Neurodigital, y nosotros el Observatorio del Trabajo, esta agencia de investigación social que tiene 10 años en el mundo, investigando el mundo del trabajo, auspiciamos este evento por la relevancia que tiene este tema que venimos abordando hace mucho tiempo con la doctora Viviana Laura Díaz como líder de este tipo de modalidad de trabajo para que se haga bien. Venimos acompañando las buenas prácticas como el trabajo seguro, la prevención de factores y riesgos psicosociales, la innovación abierta y la empleabilidad que debe tener el líder del mundo del trabajo en estos tiempos. En esta ocasión vamos a contar con la combinación de lo que es la automatización y las neurociencias. ¿Quién es la doctora Viviana Díaz? A quienes no la conocen. Ella nos va a dar precisiones sobre su trabajo que realizó junto a Ediciones Gránica, Sociedad Anónima, año 2018. Es abogada, es magíster en relaciones laborales, doctorada 2 veces en Derecho, diplomada en Gestión de Trabajo y Neurociencias Cognitivas, es autora de varias publicaciones referentes a la temática, es coordinadora de trabajo conectado remoto en la Cámara Usuaria y docente en casas de altos estudios como la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNCREF, y la Universidad Católica Argentina, UCA. En la función pública, la doctora Viviana Laura Díaz fue directora de teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina y a nivel internacional presidió el grupo ELAC. Con ustedes, la doctora Viviana Laura Díaz. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a cada uno por dejarme compartir este espacio en cada uno de los lugares desde donde están. La verdad que cuando Marcelo Gragiulo me convocó para este webinar y todo el equipo de Granica y todo el equipo de GNT y el Observatorio de Trabajo y Usuaria han trabajado en esto, realmente es muy satisfactorio para uno sentirse en un trabajo colaborativo. Así que muchas gracias a todos y a cada uno por acompañarme en este libro que lleva un par de años y que recorre el mundo del teletrabajo y el mundo de la neurotecnología. Y en estos días vivimos una ficción de teletrabajo, ¿no? Si todos podemos sobrevivir a esta ficción, ¿cómo vamos a teletrabajar de bien cuando termine la cuarentena? ¿Qué expertos vamos a ser en teletrabajo? Y para algunos que todavía dicen, pero finalmente, ¿el teletrabajo qué es? Bueno, es una forma de organizar el trabajo a distancia, ¿no? A través del uso de la tecnología, de la información y la comunicación. Y yo lo puedo hacer como vos, autónomo, emprendedor que me estás escuchando, o lo puedo hacer en relación de dependencia, cuando tengo detrás un empleador que me ha contratado, quizás no al principio como teletrabajador, pero después sí. Y cuando el libro de teletrabajo y neurotecnología plantea cuáles fueron las etapas en materia de teletrabajo, la primera etapa que surge es justamente aquella, la de Jack Nielsen, el gurú, el padre del teletrabajo en los 70, cuando no podía llegar a su empresa por la gran congestión vehicular y dijo, bueno, pucha, ¿por qué el trabajador no recibe el trabajo en su casa? ¿Por qué el trabajo no va al trabajador? En esta primera generación únicamente imaginábamos
el teletrabajo desde el domicilio, que era la casa de cada uno. Pero a partir de los 90, con el auge de lo que es la oficina móvil, el trabajo nómade, sí empezamos a pensar en otro estilo, ¿sí? En donde la ruptura de la estructura espacial nos permitió trabajar desde cualquier otro lado. Y acá, por ejemplo, la gente de Cisco, la gente oriunda de la tecnología, los nativos de la tecnología, me acuerdo que me decían, claro, y yo estoy en la montaña, y estoy en la estación de tren, y estoy en el aeropuerto, y teletrabajo desde ahí. Y una tercera generación, a partir del 2000, con el auge de la nube, ¿no? Todo es virtual. Y el trabajo conectado remoto en esta generalización acelerada del Internet no se encuentra unidos en este trabajo conectado remoto. Y cuando hablamos de teletrabajo, hablamos de un gana-gana. ¿Un gana-gana para quién? ¿Gana-gana para los empresarios? Sí. ¿Hay reducción de costos fijos? Obviamente. También hay una mejora en la retención y atracción de talentos, hay una mejora concreta en la productividad. Y claro, si pensamos que la causa primera de muerte en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, son los accidentes de tránsito, y sabemos que hoy los mismos están disminuidos justamente por esta cuarentena que nos encuentra todos dentro de las casas, se reduce absolutamente y puntualmente se reduce el in itinere, ¿no? Que es aquel que implica el que voy o el que vengo de mi lugar de trabajo. Pero para los trabajadores, ¿qué pasa? Bueno, hay mejor, por supuesto, hay una mejora en la empleabilidad, un 8% de impacto de ahorro en el bolsillo del trabajador, que deja de salir, menos tiempo de viaje, que deja de gastar en ese viaje, que deja de gastar comiendo fuera de su casa, que puede organizar el trabajo dentro de su casa. ¿Y qué pasa con todos? ¿Qué pasa con nosotros, sociedad, comunidad? Hay una reducción concreta de la polución ambiental porque obviamente hay menor gases de efecto invernadero, que son los gases que producen los vehículos, ¿sí? En el momento, ¿sí?, del tránsito vehicular. Y lógicamente hay una mejora en la oportunidad de generación de empleos, de lo que es la empleabilidad. Ahora bien, miremos un poquito estos números que nos trae Colombia en el 2019. En aquella oportunidad, el MINTIC, tuve la suerte de participar concretamente en el libro blanco de teletrabajo de Colombia, que muchos amigos y colegas colombianos nos están escuchando, y casi 1.600 árboles, casi 60.000 litros de combustible, unos 42 días de trabajo en productividad y, como les decía antes, un impacto en el bolsillo de ese trabajador de un 8%. Estos sí, obviamente, son los beneficios que podría haber reflejado una empresa que trabaja con unos 1.000 trabajadores conectados en un esquema de 3x2. 3 días presenciales, 2 días de teletrabajo en el año. Bien, y hablamos en el libro de Ediciones Gránica S.A. de la neurotecnología. ¿Y qué es esto de la neurotecnología? En general, siempre me caracterizo por buscar temas nuevos. Los que me conocen mucho saben que los desafíos siempre me pueden. Y en este caso, la neurotecnología me fascinó porque permite descifrar los pensamientos, pero también alterarlos. Permite alterar la actividad mental y el comportamiento. Se trata de los datos cerebrales. Esto ya había sido anunciado por una neurocientífica, Susan Greenfield, en el 2002. Hablaba ella de la información biotecnológica que afecta al cerebro. Pero lo más importante, y los animo a buscarlo, es el proyecto BRAIN, que durante la gestión
de Obama, este español, también neurocientífico, Rafael Yuste, presentó en el año 2003 con una fecha de terminación al 2028, 15 años de desarrollo para este proyecto interesantísimo que cruza cerebro y tecnología. Y seguramente ustedes se estarán preguntando qué tendrá que ver en esto del webinar que estamos compartiendo. Les prometo que mucho. Déjenme que avancemos y seguro se los voy a mostrar. ¿Qué pasa con el cerebro? Bueno, para los tecnólogos que nos están escuchando, es una interfase, ¿no?, que conecta la mente con los 5 sentidos, pero el cerebro, en cuanto al peso, es el mismo, el que tenía la Viviana de allá de las cavernas, entre 1.300, 1.400 gramos, a la que tiene a la Viviana de hoy, 29 de abril, mientras estamos compartiendo esta webinar. Pero sin embargo ha cambiado algo en el cerebro del hombre, ha cambiado su volumen, ¿sí? Lo interesante es que este cerebro controla todas las funciones y procesa toda la información que viene desde adentro de cada uno de nosotros, desde afuera, y alguno me dirá también, ¿y por qué no de vidas pasadas? ¿Y por qué no desde lo ultrauterino? Ahora bien, ¿por qué les traigo el cerebro? Les traigo el cerebro, y acá me gusta parafrasear a Paul MacLean, otro científico interesante que ha hablado de la evolución del cerebro, porque en esta concepción de cerebro triuno pensamos en el reptiliano, el primero, el que lleva 500 millones de años, que regulaba los instintos básicos, ¿sí? Comer, huir, pelear, reproducirme. El cerebro de los mamíferos, el límbico, el de las emociones, que lleva unos 200 millones de años y que regula todo lo que es las emociones. Y el neocórtex, o la corteza cerebral, el más nuevito, que es el que nos hace humano, el que nos diferencia del resto, el abstracto, el lógico. Ahora bien, el cerebro representa el 2% de nuestra masa corporal y es responsable de toda nuestra conducta. Utiliza el 20% de nuestra energía. ¿Y por qué les digo esto? Acuérdenselo, cerebro triuno, reptiliano, límbico y neocórtex. Reténganlo un minutito para lo que viene después. Que tengan preguntas, por favor escríbanlas en el chat, así las vamos procesando para hacia el final poder contestarlas. ¿Y cuál es esta relación entre cerebro, tecnología y teletrabajo? Y fíjense el aditamento que les traigo, COVID-19. Parafraseando a otro grande, Marcel Mauss, cuando me dice, es el protagonista de un hecho social total porque atraviesa nuestra vida, nuestras emociones, nuestra sociedad, nuestro trabajo, el coronavirus. Y pregunto, ¿cuáles son los cambios que el coronavirus nos trae? Ciertamente, y lo estamos evidenciando todos, trabajo conectado remoto, algo diferente, algo que hemos empezado a hablar justamente con el grupo de América Latina y el Caribe y desde GNT muchísimo, con Alberto Fantini y con Mauro Pinotti, de lo que es el trabajo remoto forzado, TRF, que es lo que vivimos hoy. Y un aprendizaje a distancia, lo que es el castling de hogares. ¿Qué será esto? Es la fortificación de hogares. Lejos del minimalismo, hoy tratamos de fortificar nuestras casas justamente para hacer trabajo desde nuestras casas. Presenciar desde la realidad virtual todo lo que es conciertos, óperas, teatros. Pensar a futuro en viajes seguros solamente al aire libre. Enfatizar la prevención y el distanciamiento. Y comenzar con el auge de, por ejemplo, el dark kitchen, ¿no? Las cocinas fantasmas. Esto de que ya no voy a comer sino que
pido que me traigan ese menú o esa comida a mi casa. El comercio electrónico y la telemedicina. Entonces, si el coronavirus, desde la sociología de la tecnología, provocó la digitalización, porque es mentira que fueron los sindicatos, las empresas, la autoridad de aplicación, el Estado, nosotros o el trabajo los que nos empujó a trabajar conectadamente. ¿Saben quién nos empujó a trabajar conectadamente? El COVID-19. El COVID-19, el coronavirus, es lo que disparó la digitalización, es lo que nos virtualiza. Yo lo llamaría el primer virus cyborg, porque ataca en forma completa la pantalla y completa a nosotros mismos como personas. Entonces, ¿qué pasa con esta ficción del teletrabajo durante la cuarentena? ¿Qué pasa con este trabajo conectado forzado o trabajo remoto forzado, TRF? Es un trabajo que hacemos sin red emocional, por eso nos sentimos tan mal. Sin instrumentación, sin un acuerdo o convenio que pueda describir cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones como trabajador y como empleador. Sin posibilidad de vuelta, por eso hablamos de no reversibilidad. En algunos casos, sin herramientas tecnológicas que nos provea el propio empleador. A un 100% de trabajo conectado, lo cual es cero de desconexión. Por eso multiplicamos la jornada laboral y nos sentimos agotados, nos sentimos con burnout digital. Sin entrenamiento y capacitación, sin prevención y lo peor, esta infopandemia con un exceso de información que nos provoca una infoxicación. ¿Cuáles son estos cambios sociolaborales que nos provoca justamente esta situación? Como decía antes, empezamos a hacer visible lo que hasta ahora era invisible, que es el trabajo de los cuidados, el cuidar a los hijos, el cocinar, el limpiar dentro de la casa, el cuidar a nuestros mayores. Empiezan a tener cierto auge todo lo que es el consumo de contenidos y los eSports, o sea, los deportes electrónicos. También tiene mucho digamos, de desarrollo lo que es la prevención y lo que es la provención. La tecnología ciertamente mejora la calidad de vida. Esto no tenemos ningún tipo de duda al respecto, pero sin embargo hay algunas sombras. Estas sombras tienen que ver con un efecto, el cual nosotros conocemos todos, que es el efecto Google. ¿Por qué? Porque obviamente lo que hace Internet es crear en nosotros una memoria fuera de nuestra memoria de trabajo. Vayamos recordando lo que hablamos del cerebro. Una memoria que se dice exogámica, porque está por afuera. Y nuevos modelos de sociabilización y educación, y lo estamos viviendo muy profundamente hoy, ¿no? Festejamos los cumpleaños por Internet, utilizando diferentes plataformas, nos estamos educando por Internet, nos estamos justamente comunicando solamente por medios tecnológicos. Y acá se abre una dicotomía interesante entre Nicholas Carr, que allá por el 2008 decía, Google nos vuelve cada vez más estúpidos, y este es el nombre de su artículo, ¿no? Contra lo que Betty Sparrow en la revista Science en el 2011 sostenía, diciendo, no, espera, yo no sé si nos vuelve más estúpidos, lo que nos permite es no recordar los números telefónicos, pero sí tener posibilidad de tener mayor espacio en nuestro cerebro para poder saber dónde buscar la información.
Del otro modo, yo podía tener un recuerdo de muchos números telefónicos. Por ejemplo, todos nosotros, años atrás, nos acordábamos los números de teléfono de nuestros amigos, familiares, etcétera. Pero hoy no. ¿Por qué no? Porque sabemos dónde buscarlo. Entonces, en esta dicotomía entre sí y no la tecnología avanza, la neurotecnología aplica y la tecnología provoca en nuestro neocórtex, en nuestra corteza cerebral, adicción. Y hablamos de droga sin sustancia. ¿Por qué? Porque les propongo, el que está aburrido, que seguramente ninguno está aburrido porque nos excede todo lo que tenemos durante el día a día, pero seguramente un promedio de 150 veces miramos el celular por día. Y esto provoca que tengamos una dependencia psicológica de la tecnología, que interfiere en la vida de relación. 4 personas en un lugar, si alguno tiene prendido el micrófono, le pido por favor si me lo apaga para poder seguir charlando y no interferir. Gracias. Si uno, por ejemplo, ve, cuando teníamos la posibilidad de ir a un restaurante, veíamos una familia, 4, una pareja, 2, 6 personas, todas con sus celulares, comunicándose vía su celular y no comunicándose en forma presencial. Es decir, yo pierdo el control. Por eso hablamos de una droga sin sustancia que provoca adicción. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de el cerebro? Hablamos del reptiliano, mamífero y el neocórtex. Bueno, justamente la droga enciende, la tecnología, el sistema de recompensa. Y yo quiero todo ya. Quiero ya acordarme de quién trabajaba en la serie de Netflix de poco ortodoxa. Quiero ya recordar las personas que estuvieron en una fiesta que hicimos hace un año. Quiero ya, enciende el sistema de placer. ¿Y esto qué libera de parte de mi cerebro? Una hormona, un neurotransmisor, que es un neurotransmisor de placer, que es la dopamina, la noradrenalina. Es la misma hormona que se segrega en mi cerebro cuando yo estoy eufórica, ¿no? Cuando yo estoy contenta, cuando estoy encendida. Y como justamente me provoca euforia, yo trato de repetirlo. Y ahí el proceso de la adicción. Entonces, se remodelan mis circuitos neuronales, se altera la conducta y mi pensamiento, y se activan dos cosas. Ahí voy al cerebro. Recuerden, el cerebro reptiliano, este sistema homeostático, que era justamente lo equilibrado, el equilibrio interno de cada uno de nosotros. Y el límbico, que como vimos antes, era el de las emociones. O sea, que frente a nosotros tenemos algunas consecuencias del mal uso de la tecnología. ¿Cuáles son? Y acá va la diferencia. Nosotros en cuarentena vivimos un distanciamiento social, pero no un aislamiento. ¿Saben por qué? Porque el distanciamiento es de carácter voluntario. Yo me doy cuenta que tengo que distanciarme. En el aislamiento, que es el que provoca el mal uso de las TIC, de la tecnología, se produce involuntariamente. Yo involuntariamente me voy aislando emocional y socialmente. Y empiezo a tener una atención parcial, un picoteo de atención. No soy reflexivo, no busco un conocimiento profundo. Se desarrolla una memoria a corto plazo, una memoria de trabajo, y como decíamos antes, en la continua búsqueda de una recompensa inmediata. Y esto provoca dolencias. Algunas de estas dolencias son el no mobile phone fobia, que es esa fobia que siento, es una tecnofobia, por haberme olvidado el celular. ¿Cuántos de nosotros hemos vuelto a las casas para buscar
el celular, no podemos estar sin la conexión. Lesiones por movimientos repetitivos, el túnel carpiano por el uso del mouse, el text neck, que es cuando se te desalinean la segunda y tercera vértebra por estar justamente en el movimiento del cuello hacia abajo, de tanto mirar el celular. La tensión ocular, traducida en justamente sequedad ocular, vista nublada, queratitis, la deshidratación de la piel, especialmente con aquellos, y voy a los chicos especialmente que utilizan las PlayStation, es justamente esto que provoca el continuo contacto de la piel con ese dispositivo informático. El síndrome de la vibración fantasma, siento que vibra mi celular y resulta que ni siquiera lo traje. 1 cada 4 personas, dicho por la Organización Mundial de la Salud, sufre trastornos de conducta, trastornos neurológicos ocasionados por la tecnología. El insomnio, y como decíamos antes, el tecnoestrés y la tecnoadicción, que provocan en cada uno de nosotros el síndrome de las 3 I. Irritabilidad, no me soporto, impaciencia, estoy con una mezcla de ansiedad y de miedo, e insomnio, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo prevenir este mal uso de la tecnología? ¿Cómo prevenir la adicción a las TIC? Y no me equivoqué en el slide, dice prevenir con O. ¿Por qué? Veamos la diferencia entre prevenir y prevenir. ¿Cuál es? Cuando yo hago prevención, me preparo, me anticipo a la dificultad, preveo un daño y le aviso a alguien de algo. Pero cuando yo hago prevención, además le doy herramientas, le doy técnicas, le doy herramientas o técnicas o claves justamente para que pueda lograr ese propósito. Por eso hablamos de método de gestión NeuroTIC como un método de prevención que prepara, que programa el cerebro, voy a los primeros slides, para un uso sustentable y no adictivo de la tecnología. ¿Y cómo? Algo que hoy escasea y mucho es la atención. Yo por suerte soy una privilegiada en este momento porque no sé cuántos, Mauro, pero seguro que muchísimos nos están siguiendo desde la webinaria, algunos otros que van escribiendo que no pudieron, pero todos estos me están regalando esta escucha activa, ¿no? Esta hermosa atención que nos permite justamente enfocarnos. La crisis de hoy es la dispersión y la fatiga informática. Este método de gestión NeuroTIC tiene que ver con el cerebro, por eso tenemos que conocerlo, acuérdense del modelo Tri1, con las prácticas o técnicas, esta que están viendo ustedes en el slide, respiración, meditación, mindfulness, yoga, programación neurolingüística y pensamiento lateral, en un sistema que es un neuroplaneamiento, porque es un sistema que se enfoca en el cerebro y que tiene como finalidad crear hábitos mejores hábitos. Y vayamos a la primer técnica. La técnica de la respiración. La respiración que es, uno dice, bueno, tontamente, porque la respiración, como si es voluntaria, es involuntaria. La respiración nos acompaña siempre y nosotros no podemos respirar por ayer ni puedo por las dudas respirar para mañana, ¿no? Me provoca un anclaje en el presente, pero yo la puedo racionalizar, porque si bien no depende de mi actividad mental, puede depender cuando yo, y acá seguramente expertos en respiración como Melissa me van a saber explicar mucho mejor, cuando yo la utilizo como un objeto de observación.
Y esta segunda técnica, la meditación y el yoga, que nos permite justamente concentrarnos, reflexionar, utilizar a través del yoga estas asanas de una disciplina que, si bien se origina en la India, tiene sus efectos en Occidente y convierten a una persona que medita efectivamente en un antes y un después. El mindfulness, cuyo creador Jon Kabat-Zinn la introdujo en Occidente, con 3 apostolados que tienen que ver con las 3 A, ¿no? Observo, para lo cual admito, no me resisto, para lo cual acepto, y trato de llegar a la coherencia, de actuar con coherencia. Métodos para regular las emociones. La programación neurolingüística, herramienta esencial de muchos de los negociadores que están escuchando este webinar, una estrategia obviamente de comunicación que permite o me permite comunicarme con los demás, pero también con uno mismo. ¿Por qué? Porque se basa en los sistemas representacionales que todos tenemos y que básicamente son 3. Cada uno por ahí tiene un mayor porcentaje de uno o del otro, pero lo más importante es poder reconocerlos, saber cuando alguien es visual, cuando alguien es auditivo o alguien es kinestésico, y poder calibrar, reconocer y luego entrenarme para poder trabajar y llegar y mejorar la comunicación, que en tiempos de trabajo conectado remoto es un desafío mucho mayor. Y por último, el pensamiento lateral de Edward de Bono, aquí lo parafraseo, que tiene la el maravilloso logro de decirme que la vida no es blanco y negro y que los grises vienen muy bien para poder reestructurar estos modelos de pensamiento. Y acá, en el próximo slide, algo que Alberto Fantini desarrolla muy bien, que es todo lo que refiere a pensamiento crítico, pensamiento efectivo y las diferencias entre lo que es el pensamiento vertical y el pensamiento lateral. ¿Por qué? Porque en este pensamiento lateral, que es el que utilizamos en el GNT, voy a lo creativo, a lo novedoso, no desecho ninguna opción, no voy a lo evidente. Todo me sirve porque todas son alternativas o posibilidades de cambio. Estas técnicas o herramientas o claves están sumadas a lo que serían los ejercicios físicos que yo debo tener a mano y relajación, justamente para no estar intoxicada de tecnología. Y a estos ejercicios físicos y a las técnicas que mencionaba, sumarle la posibilidad de desconectarme. ¿Por qué? Porque no son fórmulas mágicas, son prácticas. Son prácticas para humanizar la tecnología, para gestionar las emociones, para conocer mi cerebro y para mejorar las competencias laborales. Y estas prácticas, estas técnicas, requieren de capacitación y entrenamiento. Por eso, desde GNT, Mentoría Neurodigital, insistimos con la capacitación. El teletrabajo se hace seguro si me entreno, si me capacito, si logro un empoderamiento, si logro que todos los que están compartiendo esta webinar hoy con nosotros se llevan algo. Esto es aprendizaje generativo. Y justamente la desconexión y la desintoxicación digital, el poder crear y mejorar esos atajos mentales, esos heurísticos, es lo que me permite utilizar la tecnología con inteligencia. ¿Y en dónde lo veo reflejado?
en el teletrabajo seguro, porque el teletrabajo seguro es una modalidad laboral, no es un beneficio que hoy me dan o mañana me sacan. Todos aquellos que hemos hecho o hemos participado de esta peor versión del teletrabajo, estamos listos para trabajar en la mejor, con voluntariedad, con certeza jurídica, con planeamiento puertas adentro, que significa poder coordinar con el resto de mi familia cuándo, qué lugar, desde dónde, con un formato mixto. Necesito lo presencial, necesito una jornada de distribución de teletrabajo que implique 2 días de teletrabajo o 3 días de teletrabajo y otros 2 presencial, que me permitan lograr esta palabrita que está tan de moda hoy, la serendipia, que es el lograr ese hallazgo, esto que me hace diferente, esa luz que se prende en lo que hace a la creatividad, con el uso de lo que es el referencial número 22 para las empresas, que es justamente la posibilidad de certificar buenas prácticas en trabajo conectado remoto a través de este referencial que les mencionaba y que ahora enseguida vuelvo, que es el referencial 22. O sea, para ir terminando, ¿cuál es el perfil adecuado del teletrabajador? ¿Qué características tiene que tener un teletrabajador? Obviamente autogestión, autodisciplina, estar motivado, estar entrenado para trabajar en equipo, en trabajo colaborativo, en neuroliderazgo y en la posibilidad de desarrollar esto que decíamos antes, que es el pensamiento creativo. O sea, en todos los aspectos que hacen a la ergonomía del teletrabajo, voy a tener que tener en cuenta cuáles son los requisitos, las condiciones ambientales, los riesgos que esta tarea me provoca, que son muchos, los vimos cuando hablábamos de las consecuencias del mal uso de la tecnología. Y esto, como les decía antes, unido al referencial 22, que es no tenemos ley de teletrabajo, tenemos solamente un referencial, una norma que nació en diciembre del año pasado, que nos permite certificar un sistema de gestión que nos permite certificar el trabajo conectado remoto. O sea, para finalizar, mirando el día el día después, ¿en qué nos va a encontrar? O mejor dicho, ¿a qué nos gustaría, en qué escenario nos gustaría encontrarnos? En con neuroliderazgo, con teletrabajo seguro, con convivencia intergeneracional, baby boomer, generación Y, generación X, generación Z, un nuevo sindicalismo como hace UBJET, como hace SUPE, apostando a cláusulas de teletrabajo dentro de los convenios colectivos, con inteligencia emocional, con la posibilidad de atraer talentos en pensamiento crítico, con un método para poder gestionar ese mal uso de la tecnología, en organizaciones que cada vez son más líquidas, que cada vez son más horizontales. Cambió la forma de relacionarme y yo tengo que estar adaptado a este cambio. Muchas gracias a todos por la extraordinaria escucha activa que me propiciaron. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, como lo dice la doctora Viviana Laura Díaz. Y cuántos desafíos nos deja a los hombres del trabajo, ¿no? Cuántos desafíos tenemos los líderes de hoy de ser proactivos, de adaptar a nuestras organizaciones a los nuevos tiempos, empoderar a los directivos de recursos humanos, volver a instalar en forma cultural y permanente la negociación colectiva, protocolos, muchos desafíos tenemos por delante. Pero bueno, ahora muchas gracias, Viviana, por todos estos aportes. La verdad que tu dedicación y tu ahínco en siempre abrazar esta bandera de esta modalidad de trabajo sana, segura, requerible, es la verdad muy importante
para la Argentina y para el mundo del trabajo en sí. Así que ahora vamos a presentar a quien va a hacer las preguntas. Van a estar coordinadas por un especialista también en el tema de talento humano, abogado, asesor y consultor de empresas, temas de relaciones del trabajo, recursos humanos, en temas de trabajo conectado remoto. Alberto Fantini elaboró el Manual de Buenas Prácticas en el Teletrabajo y el Programa de Certificación de Buenas Prácticas para Empresa para la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en la República Argentina. Es cofundador y director en el área de recursos humanos de GNT, Mentoría Neurodigital. Toma la palabra el doctor Alberto Fantini para que las preguntas que ustedes nos hicieron llegar puedan ser contestadas, pero también vamos a estar conectados en forma particular para, en forma personal, aclararle esas dudas, esos requerimientos, esos aportes que ustedes tienen que nos han brindado en el día de hoy. Alberto, te dejo la palabra. Muchas gracias, Juan Domingo. Buenas tardes y muchas gracias a todos los participantes. Viviana, hay una serie de preguntas que han formulado. Voy a iniciar con una pregunta de Alberto Chapiro, que consulta si sigue siendo Colombia el país que tiene la mejor legislación sobre teletrabajo. Bueno, diría que, mira, es buena la pregunta. Colombia es una de las mejores legislaciones, sí. Hay algún temita ahí no resuelto con lo que es teletrabajo transfronterizo. Vos sabés que una persona colombiana que quiera teletrabajar hacia afuera tiene graves problemas porque no es aceptado el teletrabajo transfronterizo. Y esto no es un dato menor para una modalidad que transcurre a distancia y que nosotros lo hemos incluido en el proyecto de teletrabajo y que lo estamos incluyendo en el proyecto que estamos trabajando desde GNT y desde el observatorio actualmente para teletrabajo en relación de dependencia. Sigo con una pregunta que formula Débora Sosa. Viviana, ¿cómo crees que las empresas deben mantener la red emocional de sus empleados dentro de la cultura organizacional? Buena pregunta. A ver, en primer lugar te diría, es importante que las empresas quieran mantener la red emocional de sus trabajadores y que se entienda que es absolutamente necesario. Yo creo que cuando el hecho de conjugar el cerebro no aplica a una moda. Las neurociencias fueron de moda hace 10 años, la era de las neurociencias, pero sin embargo uno lo tiene que tomar como un input absolutamente necesario. Sin contención emocional no somos nada. Si no humanizamos la tecnología no podemos trabajar. Y estas jornadas interminables sin derecho a la desconexión es absolutamente imposible. Creo que el paradigma y el cambio que se da es justamente entenderlo. Las empresas que entrenen y capaciten en todo lo que es gestión emocional. Nosotros apostamos con Mauro, con Alberto, al método GNT, es lo que hace la diferencia. Sigo con una pregunta de Agustín Rabadán, que pregunta cuáles serían los ejes o las competencias para capacitar en teletrabajo. Bueno, ¿por qué no lo contás vos, Alberto, que es tu especialidad? Gracias, muy amable. Nosotros en esta línea creemos que hay una serie de competencias que afinar en materia de teletrabajo en relación a lo que es trabajo presencial. Es evidente que liderar remotamente es distinto, hay que lidiar con una serie de problemas que probablemente no se producen en materia de presencial. Tenemos el caso muy típico de la comunicación.
en un caso de una empresa con ubicaciones en distintas provincias o en distintos países o con distintos usos horarios, creo que eso es necesario preparar muy afinadamente. La comunicación presencial refleja nuestros gestos, refleja nuestro tono de voz, nuestra cadencia en la voz. Muchas veces cuando esto lo hacemos en forma escrita, a través de un correo electrónico o a través de un WhatsApp o un mensaje, evidentemente cambia. Entonces hay que prepararse para algunas competencias mucho más que para otras en materia de teletrabajo. Lo que tiene que ver con la autonomía, muchas veces vamos a tener que tomar algunas decisiones cuando no tenemos a nuestro jefe o supervisor o colaborador en la oficina de al lado. El manejo de toma de decisiones, el manejo del trabajo por objetivos, es otro tema el cual evidentemente se convierte en un eje muy importante para preparar y capacitar. En este trabajo forzado que nos mencionaba Viviana, evidentemente mucha gente, toda esta preparación no la pudo tener. Ok, gracias. Voy a una pregunta de Ángeles Borgognoni. Dice, hola Viviana y equipo, quería consultarles cómo podemos adquirir un teletrabajo productivo distinto al forzoso que obliga el escenario del COVID-19. Es decir, cómo podemos utilizar la neurotecnología para cambiar la actividad actual y transformar e ir a un teletrabajo productivo. Buena pregunta. ¿Qué hábitos podemos cambiar en el corto plazo? Buena pregunta. Por ahí Mauro puede agregar algo sobre habilidades digitales, que es su especialidad. Nosotros en GNT trabajamos las tres áreas, ¿no? Cuando Juan Domingo Palermo nos habla de teletrabajo seguro, recuerda justamente, como él decía, ¿no? Todos estos años de evolución y de experiencia que hemos vivido juntos, y cuando apostamos a las distintas áreas, apostamos a pensar, por un lado, en el trabajador desde el punto de vista de su contención emocional, entrenamiento, método GNT. Desde el punto de vista del trabajador y del empleador, en ese convenio o acuerdo individual que es como si fuera un gran paraguas, debajo del cual tienen que estar descritas todas las cuestiones que hacen a la ergonomía, a la reversibilidad, a la voluntariedad, a la posibilidad de la desconexión, todo lo que hace justamente a un teletrabajo seguro. Y desde el punto de vista de la organización también, el poder certificar si ha hecho buenas prácticas, y apostaría para ese trabajador la posibilidad de incluirlo en buenas competencias laborales y digitales, ¿no, Mauro? El micrófono. Sí, ahí está, justo estaba activando. Sí, por supuesto, estas competencias digitales, digamos, no son algo que nos ha sido dado, sino que es algo que tenemos que estudiar. Parece que los más jóvenes, al nacer con la tecnología, lo tienen como incorporado, pero esto no es del todo así. Para poder utilizar muy bien las tecnologías, hay que estudiar de manera tradicional, hay que leer todas las especificaciones, los manuales, y esto que decía Viviana de que queremos todo ya, y que además detrás de las tecnologías hay mucha ingeniería de usabilidad que busca que nosotros no leamos los manuales y que todo nos aparezca como sencillo, nos da esa sensación de que todo es fácil. Y la verdad es que en esa sensación de que todo es fácil, dejamos de lado algunas cuestiones muy, muy importantes que hacen a, por ejemplo, el cuidado de nuestra información personal, el cuidado de nuestra identidad digital, de quiénes somos, de qué tipo de información estamos compartiendo, con quién la estamos compartiendo, quiénes son los dueños de las herramientas que estamos utilizando, cuáles son los intereses de las personas que nos ofrecen en los ámbitos digitales herramientas que nos aparecen como gratuitas.
todos sabemos que lo gratuito no existe, digamos, que en el fondo siempre hay alguien que detrás de una herramienta que se ofrece en forma gratis hay un interés. Bueno, sabemos bien de cuál es el interés de aquellos que están atrás de las herramientas. Todas esas cuestiones que por ahí son tanto técnicas como humanas, son parte de la competencia digital de participar en estos ámbitos que además necesitamos que sean seguros. Y esa seguridad la tenemos, somos la primera barrera hoy de nuestra propia seguridad, porque no podemos contar con ningún Estado ni nadie que nos cuide frente a la amenaza digital. Nos entra directamente a la computadora, nos entra directamente al celular y ahí no tenemos ningún vigilante que nos esté cuidando, salvo alguna aplicación que nosotros mismos hayamos instalado. Es un elemento, esta seguridad o esta ciberseguridad que nos tiene que ser dada también por nuestros empleadores. Así que, bueno, dentro de esta ficción de teletrabajo, eso tampoco lo hemos podido tener. Y hoy, bueno, estamos solos y sueltos, cada uno conectado desde sus unidades, sin ningún control desde nuestros jefes por ahí que nos están pidiendo que trabajemos sí o sí porque no tenemos otra opción. Así que bueno, ese es el panorama. Ok, gracias. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Voy a una pregunta de Agustín Rabadán. Quisiera consultar si los organismos o empresas en la Argentina pueden convenir con los trabajadores o el gremio para poder aplicar teletrabajo y luego ratificarse en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles serían los beneficios? No necesitan, ok, Agustín, y además me gusta ahí, te estuve leyendo en el final de las preguntas, algunas también interesantes sobre la aplicación de la resolución de la superintendencia. Después, si hay tiempo, la decimos, si no, por supuesto, las podemos contestar vía mail cuando les pasemos el... Sonido. Viviana, a ver, ahora, ahí está. Ahí está. Sí, no se escuchaba. Ahora sí. No, decía que había algunas preguntas interesantes también sobre la aplicación de la resolución de la superintendencia, que si hay tiempo las contestamos, si no después se las mandamos. Pero volviendo a la pregunta de Agustín, no necesito homologar ningún convenio ante la autoridad de aplicación. ¿Por qué? Porque el teletrabajo es una modalidad y no es un beneficio. Lo aplico como modalidad, lo describo en ese acuerdo individual que firmo y cuando me quieren hacer valer otra situación, la realidad no es así. No necesito homologar un convenio. Una consulta de secretario técnico de la consultora PAM. Pregunta si el trabajador tiene la posibilidad de negarse a teletrabajar o a realizar este trabajo remoto forzado por no contar con los elementos necesarios para conciliar vida familiar y el trabajo. Bueno, interesante la pregunta, la dividiría en dos. Por un lado es el trabajo remoto forzado que estoy haciendo durante la cuarentena, que responde a una necesidad de urgencia, a una resolución de aislamiento forzado, que no me gusta hablar de aislamiento, pero se llama la resolución de aislamiento forzado sanitario. Y otra cosa es teletrabajo seguro en época normal. Nadie puede ser obligado a teletrabajar, el teletrabajo es voluntario, ni tampoco una organización puede ser obligada a aplicar teletrabajo. Esto es clave de entender para la aplicación del trabajo conectado remoto desde los principios que los regula inclusive en un marco normativo medio viejito, pero que existe todavía del 2002, y que también recoge la OIT y que vuelve a ratificar hace 2 años. Así que la respuesta es esa. Hoy vivimos una ficción, pero en época normal el teletrabajo es voluntario. Una pregunta que proviene de Graciela Chahud.
Hola Graciela, ¿cómo estás? Dice Graciela que no le quedan claros los sistemas representacionales. Bueno, bárbaro. Hola Graciela, gracias por la pregunta. Los sistemas representacionales se llaman así y tienen que ver con la forma en que yo, en realidad mi cerebro, se le representa la realidad. Esto trae como una forma más profunda de pensar la realidad cuando decimos que en realidad cada uno de nosotros refleja la realidad en forma diferente, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una mirada de la realidad distinta, de acuerdo a esos sistemas. Y los sistemas tienen que ver con si predomina en mí lo visual, paso todo por lo visual, o predomina en mí lo kinestésico, paso todo por los sentidos, o predomina en mí lo auditivo, paso todo por la audición. Nadie es 100%, pero cada uno de nosotros tiene un mayor grado. Cuando nos entrenamos en técnicas de negociación, mis amigas negociadoras que están asistiendo, seguramente Silvita, Mónica, algunas de las que están, saben perfectamente que nos entrenamos para tratar de calibrar y reconocer esos sistemas de los demás. Un par de preguntas que veo relacionadas al referencial 22, una del Sí. secretario técnico sobre las condiciones que establece el referencial 22 para obtener la certificación, y otra pregunta de Silvia, ¿cómo estás Silvia? Que consulta cómo obtener la certificación del referencial 22. Bueno, te las dejo a vos, Alberto. Bueno, muchas gracias. El referencial IRAM Usuaria, que salió ahora en pasado diciembre del 2019, establece una serie de requisitos. Es decir, tiene toda una metodología para poder certificar bajo ese referencial. Es evidente que un sistema de gestión en el fondo es una actividad ordenada y coordinada. Es por eso que el referencial lo que prevé como primera instancia es una serie de prácticas a pensar en la implementación del trabajo conectado remoto en la organización a partir de una estrategia. Y partiendo de esa estrategia, una planificación, la elaboración de una política de trabajo remoto, de trabajo o de teletrabajo, y al mismo tiempo una serie de exigencias que aseguren la legalidad de todas las medidas que se están adoptando en el proceso de trabajo conectado remoto. Todo esto, a exigencia del referencial, debe estar documentado. Documentado puede ser papel, puede ser digital, pero que quede documentado. Entonces, cuando una organización está en condiciones de, o tiene implementado la modalidad de forma tal, solicita una especie de evaluación, se le hace una consultoría, evaluando si cumple con todas las exigencias que establece el referencial, y una vez pasada esta consultoría, se convoca a IRAM para que audite si efectivamente cumple con las condiciones. Si la auditoría que realiza IRAM, que dependerá obviamente del tamaño de la organización, es efectiva y cumple con estas condiciones, no hay ningún tipo de rechazo, se le otorga la certificación. Y esta certificación tiene una validez anual donde se vuelve a auditar para ver si han habido o no modificaciones en el proceso. Bárbaro, gracias. Claro, muy claro. Sigo con pregunta Agustina Rodríguez si el referencial es el manual de buenas prácticas. Sí, son dos cosas distintas. El referencial, perdón Viviana que conteste, pero es un documento de IRAM y Usuaria que salió ahora en diciembre del 19. El manual de buenas prácticas se elaboró por allá por el 2011, 2012, es un manual que tuve la satisfacción de realizar
para la gente de la OIT y del Ministerio de Trabajo de la Nación, el referencial ha tomado algunas referencias de ese manual de buenas prácticas, pero han pasado 8 o 9 años del manual de buenas prácticas, o sea que hay algunas cosas que son absolutamente diferentes. Estoy mirando si hay alguna otra pregunta. Hacemos un par de preguntas últimas y cerramos así, no les tomamos tanto tiempo. Acá hay una pregunta de Agustina Rodríguez sobre el teletrabajo offshore. La empresa empleadora se somete a la legislación del lugar del trabajador, dice. Bueno, esto es lo que hablamos antes de teletrabajo transfronterizo, ¿no? En general les diría que si en nuestro proyecto de ley, en lo que estamos trabajando actualmente, tiene que ver la aplicación de la ley que será más favorable para el trabajador, que como todos los juristas u operadores de la justicia que nos están escuchando, sabemos que va a ser la ley argentina. Así que desde esa perspectiva, obviamente va a ser así. Susana Mainardi pregunta si, como en Argentina no tenemos ley de teletrabajo, las empresas pueden indicar pautas en los reglamentos de trabajo. Las pautas, si hablamos de reglamento de trabajo a convenio o acuerdo que que firmen las partes, o sea, trabajador y empleador, ahí se van a regular estas pautas, claro. Llámese convenio, llámese acuerdo, y se va a establecer también un protocolo para aplicar el teletrabajo. Desde esa perspectiva, sí. La respuesta a la falta de normativa, les diría que si bien la ley es necesaria, hemos subsistido más de 15 años, mucho más de 15 años. Yo empecé concretamente con teletrabajo en el año 2001. Hemos subsistido sin ley, muchos países no tienen ley. Lo importante no es tanto la ley, sino en el caso de los sindicatos, la inclusión como cláusula en los convenios colectivos, y en el caso de las empresas y de los trabajadores, el poder describir estos derechos y obligaciones que hacen a la relación en el acuerdo firmado, ¿no? Al inicio de la relación. Hay una pregunta que viene de Perú, Javier. ¿Cómo está Javier? A raíz de la cuarentena, dice, producto del COVID, hemos tenido en Perú muchos cambios, incluso se han iniciado audiencias en el Poder Judicial, no presenciales. ¿Qué experiencia comparada han visto de la aplicación del teletrabajo en el sector público latinoamericano, tomando en cuenta que son considerados ineficientes? Bueno, 20 años de administración pública, no me gustaría que me digan que soy ineficiente, pero te diría que el cambio cultural a veces se hace mucho más fuerte en el sector público que en el sector privado. Y esto, te diría, en la gestión del Ministerio de Trabajo, donde me tocó intervenir primero como coordinadora y después como directora de trabajo virtual, definitivamente logramos incluir programas de teletrabajo en el Ministerio, en la Sindicatura de la Nación. Hubo un programa en el INTI, hubo un programa en lo que fue el Ministerio de Economía, hubo programas para personas con discapacidad, hubo programas para mujeres en estado de excedencia, y en todos ellos, en el sector privado, a través de un programa macro que se llamó PROPET, lo que logramos es mejorar la empleabilidad y además les dimos posibilidad de crédito fiscal a esas empresas y reducción en los aportes patronales para que puedan tomar teletrabajadores. Con lo cual, tanto en el sector público como en el sector privado, el cambio cultural es fuerte, pero la posibilidad de aplicar teletrabajo seguro es absolutamente posible.
Una aclaración hago, Damián Araya me dice, yo hablaba de secretario técnico consultora, me aclara que es Hola, Damián Daniel. Araya. Hola Damián, ¿cómo estás? Discúlpame que no veía tu nombre. Una pregunta de Susana Mainardi nuevamente, si el referencial 22 de IRAM suple a la ley en Argentina. Bueno, Viviana. sí, a ver, desde el punto de vista normativo, ahora te hablo como abogada, Susana, la ley es la ley y un referencial no es una ley. Desde el punto de vista de aplicación a las buenas prácticas, es un gran paraguas que me sirve hoy justamente para poder probar que mi empresa, que mi organización hace teletrabajo seguro. Desde ese punto de vista es el mejor elemento jurídico que puedo tener. Una consulta de la profesora Mariana Gijena. Dice, soy profesora en el área de educación secundaria. Trabajamos mucho, bajo mucha presión y ansiedad de los equipos directivos y de los padres. Nos imaginamos, Mariana, ¿qué consejos o pautas nos pueden sugerir para afrontar esta situación? Bueno, vos sabés que es una buena pregunta. La verdad que todo el desborde emocional que uno vive durante la cuarentena tiene como la sumatoria de no solamente el propio trabajo y la angustia personal, sino la de todo el grupo conviviente, que cuando uno tiene hijos pequeños se multiplica. Con lo cual, creo que estas técnicas que nosotros desarrollamos a través de lo que es GNT, que te decíamos respiración, meditación, yoga, mindfulness, pensamiento lateral, programación neurolingüística, son absolutamente aplicables a cualquier momento de nuestra vida, pero especialmente a este momento donde estamos mucho más tensionados y mucho más, diría yo, que emocionados negativamente desde lo que es la incertidumbre, ¿no? Una pregunta de Bernardo Almonacid. ¿Cuándo se termine la cuarentena y se vuelva a la normalidad? Dice, en el caso de que un empleado quiera una jornada mixta, mitad teletrabajo, mitad tradicional, ¿el empleador podrá negarse a tal modalidad? A ver, si nos escuchó a nosotros, lo siguió si compra los libros de Ediciones Granica, lo escucha a Juan Domingo en el Observatorio, a Alberto, a Mauro, a mí en GNT, espero que no se oponga, porque justamente lo ideal para mejorar la productividad de esa organización es tener una jornada mixta. No hay nada que reemplace el cara a cara cuando podamos hacerlo, ¿no? Entonces, y además, como dijimos antes, este convenio individual que firma el trabajador con el empleador va a describirlo y va a describir esa jornada. Obviamente, así como digo esto, también me gusta decir que la jornada de 8 horas es una jornada a esta altura de la vida absolutamente imposible de cumplir. O sea, el mundo evoluciona hacia el trabajo por objetivos, el trabajo por metas, donde yo pueda establecer un indicador objetivo y decir, ¿la cumpliste o no lo cumpliste? No importa si estoy 8 horas sentado en una silla calentando la silla, puedo no ser productivo, no tiene sentido. Entonces, realmente creo que hay que aprovechar estas crisis para ser resiliente y ganar en productividad. Y también la discusión forma parte de esta gimnasia sindical que todos nos debemos. Voy a la última pregunta, Viviana. Es Vanessa Lorenzuk. A partir de ahora, dice, ¿no debería incluirse una base de entrenamiento GNT en las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, con vistas a evitar los riesgos del mal manejo de las TIC, que la doctora Díaz explicó en la charla? Bueno, ¿qué puedo decir? Que alguien me haga esa pregunta es la alegría más grande que puedo tener en toda esta cuarentena y más, porque lo entendió perfectamente. Sí, necesitamos tener una red emocional, una red informática y una red jurídica.
Por eso nuestro equipo trabaja así, desde lo emocional, desde lo jurídico, desde lo informático, desde lo periodístico, desde lo editorial. Por eso hacemos este trabajo colaborativo. Así que sí, ojalá la superintendencia nos escuche y nos dé la oportunidad a todos. Finalmente, para aclararle una pregunta de Agustín, que dónde se puede conseguir el manual de buenas prácticas. El manual de buenas prácticas, Agustín, lo podés encontrar seguramente en la página del Ministerio de Trabajo, buceando en algún punto debería estar. También buscando en Google seguramente lo vas a encontrar. Te recuerdo que ese manual fue de 2011 o 2012. En cuanto al referencial 22, eso ya depende del IRAM, particularmente. Es un referencial que se iba a presentar en marzo pasado. Lamentablemente, con todo este tema, debió suspenderse su presentación formal, pero estimamos que será, bueno, Dios dirá cuándo será, en poco tiempo. Esperemos que así sea. Muchas gracias. Nos vamos al cierre con Juan Domingo, que nos hace el cierre. Bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, que la verdad es muy importante observar de que haya líderes que quieran ser protagonistas de esta modalidad de trabajo, de conocer mejor cuáles son sus problemáticas y cuáles son los beneficios que puede presentar en trabajar en buenas prácticas. Los invito a que hagan un ejercicio. Todos tenemos un convenio colectivo de trabajo, o algunos están fuera de convenios. Cuando se está por fuera de convenio, se supone que tiene que ser mejor la práctica laboral que nos brindan. Viviana dijo algo muy oportuno que tiene que ver con las obligaciones, los derechos que le da al trabajador ese acuerdo de partes, ese convenir entre la representación de los trabajadores y la empresa. Creo que muchos no conocemos quizás las actividades que hacemos nosotros en nuestro trabajo. Y les propongo que listen lo que ustedes hacen y lo que dice el convenio, y se van a encontrar que hacen más cosas. Y en muchos convenios van a encontrar, prácticamente casi en todos, que no existe una cláusula de teletrabajo. Y los invito a los directores de recursos humanos, a los sindicatos, a los gerentes de seguridad e higiene, a los CEOs de las organizaciones, a que trabajemos a través de ese referencial 22 como un punto de encuentro para empezar a poner en los convenios colectivos de trabajo, en lo que respecta a la Argentina, en Latinoamérica, el teletrabajo seguro, con toda esta casuística que tiene los trabajos que viene realizando la doctora hace 20 años en la función pública, en el orden internacional, con sus publicaciones y con sus investigaciones, que hacen a un contexto no solamente del cuidado de la persona, sino que tiene que ver con el cuidado de la organización, con el cuidado de la vida, que es lo que hoy nos cita el mundo de este presente. Así que muchas gracias a todos, a usted, doctora Díaz, a usted, doctor Fantini, Pinotti, Ediciones Granica, Sociedad Anónima. Muchísimas gracias por darle este espacio a una profesional de la República Argentina para que se pueda expandir sus conocimientos en todo el mundo. Muchísimas gracias. Un avisito cortito. 25% de descuento de parte de Ediciones Granica S.A. para todas las obras que tengan, no solamente para teletrabajo y neurotecnología, para todas, y 25% en los cursos GNT, mentoría neurodigital, para cualquier curso que elijan, todos aquellos que estén registrados en la webinar, ¿no, Mauro? Sí, excelente, es así. Ahora, después del webinar, van a recibir un mail todos los que se han inscrito y van a tener ahí los
los cupones de descuento y un breve párrafo de cómo aplicarlos si lo desean. ¿Qué tal? Desde Edición Heroica queremos agradecerles a ustedes por haber dado la charla, obviamente, queremos agradecer a todos los que estuvieron presentes. Nada, y agradecer porque realmente estamos muy contentos con cómo salió, creemos que ha sido una experiencia muy enriquecedora para todos. Así que muchas gracias, Viviana, gracias al equipo y gracias a los asistentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Animémonos Muy a amable. realizar el trabajo. Hasta luego. Adiós a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego.